Ignacio Gomá Lanzón es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y notario de Madrid. Autor de numerosos artículos de opinión, monografías y trabajos en revistas especializadas sobre derecho civil, mercantil, hipotecario y notarial, ha participado también como conferenciante en congresos, seminarios y reuniones profesionales tanto a nivel nacional como internacional. Preside la Fundación Hay Derecho, una entidad sin ánimo de lucro que promueve la regeneración institucional, la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho, y que es la consumación de un proyecto nacido en 2010 a iniciativa de un grupo de juristas preocupados por el deterioro creciente de la convivencia democrática en España. ¿Y Hay Derecho cómo empieza? Pues Hay Derecho empieza como una rama dentro de una revista corporativa del Colegio Notarial de Madrid que se llama Notario del Siglo XXI, a cuyo consejo de dirección pertenezco también, hago doblete, pues como una actividad más que se piensa que es interesante hacerlo. Estamos hablando de 2010. Bueno, que parecía interesante pues sumarse a las nuevas tecnologías y crear un blog que hablara de temas jurídicos de actualidad. Lo que pasa es que en ese grupo que monta el blog, pues en fin, tenemos inquietudes de todo tipo, ¿no? Políticas, sociales, y empezamos a hablar de cosas o enfocarlas desde un punto de vista jurídico-político. Y bueno, lo cierto es que no nos pareció muy oportuno, ni a nosotros ni tampoco al colegio, que se hiciera crítica política desde un órgano corporativo que está para otras cosas, que está para representar y gobernar los intereses de un cuerpo profesional. Por tanto, pues a lo mejor no era conveniente que criticaran excesivamente una ley o a un puesto político, lo que fuera. Con lo cual nos desgajamos de la revista y creamos de momento, un principio, nada, éramos 5 amigos que bajo el nombre de Hay Derecho, en ese momento con interrogaciones, pues escriben artículos diariamente sobre temas de actualidad. Posteriormente montamos una asociación, más que nada también por mantener la titularidad del nombre y bueno, por tener una mínima organización. Ustedes son todos juristas o de la rama del derecho, vamos. Sí. Usted es notario, pero también... Sí, en realidad, bueno, claro, surgió todo evidentemente en el notariado y éramos 4 notarios y una abogada del Estado, mujer de uno de los notarios. Y efectivamente, el primer momento, el enfoque es un enfoque jurídico, pero trata de ir un poquito más allá, trata de explicar el porqué. Entonces, en esa primera fase, sin lugar a dudas, es básicamente juristas que realizan, por cierto, un papel parecido, y esto es interesante, al que otros blogs hacían desde otras ramas. Por ejemplo, hay otro blog que se llama Nada es Gratis, que es una reunión de economistas que analizan la realidad también con artículos rápidos, dirigidos a todo el público, con una periodicidad muy rápida, o Politicón, que desde el punto de vista de los profesores de ciencias políticas hacían un poquito más lo mismo. Nosotros quisimos hacerlo desde el punto del derecho, si bien es verdad que luego en el proyecto se han ido incorporando personas de otros sitios, empresarios, catedráticos, también juristas, en fin, ingenieros de otras ramas y disciplinas, ¿no? Pero es verdad que el leitmotiv, la idea fundamental, es el análisis de la realidad desde el punto de vista del Estado de Derecho, sobre todo. Verdaderamente, cuando uno se acerca a ese blog, se accede a él y empieza a leer algunos de los artículos que ustedes publican, verdaderamente se da cuenta de que tienen un peso específico muy importante. Primero, son artículos que todo el mundo entiende, no solamente el profesional del derecho. Cualquier ciudadano medianamente capacitado puede entender. Ustedes tocan temas, además, en la mayoría de los casos, o muchos casos, muy de actualidad. Últimamente, la famosa sentencia de la manada esta, las declaraciones que ha hecho el ministro de Justicia sobre uno de los abogados, de uno de los jueces de este juicio, que por cierto le ponen fino al ministro. En fin, son opiniones de ciudadanos
por supuesto adscritos al derecho, profesionales de la materia, pero muy en el lenguaje del ciudadano normal y corriente, pero con opiniones muy sentadas y muy pensadas. Creo que es una magnífica plataforma de opinión. ¿A ustedes les dicen todas estas cosas también con esta euforia que yo se la estoy diciendo, o les critican también demasiado? No, los critican, claro que sí. Bueno, yo creo que efectivamente o sea, el valor añadido que tiene el blog es adaptarse a los tiempos. Yo como jurista también he vivido otros tiempos en los que, bueno, pues, y sigo haciéndolos, claro, hacía largos artículos sobre temas muy técnicos, quizá no los lee demasiada gente, pero tiene la satisfacción del trabajo científico. Y esto es otra cosa en la que yo creo que el ciudadano se tiene que abrir también a la sociedad, también los profesionales. Y la forma, en nuestro caso, de abrirnos es realmente utilizar las nuevas tecnologías, esta es la realidad, porque pues a lo mejor hace 25 años era muy difícil llegar a la sociedad a través de una revista impresa, pero hoy un blog es muy sencillo de hacer. No necesitas demasiado dinero ni demasiado tiempo. Y unido eso a una repetición diaria, o sea, es decir, sacar todos los días un artículo sobre temas más o menos de actualidad, no somos un periódico, sobre temas que están en el candelero, y buscar a gente que sabe de lo que está hablando porque es un especialista en ese tema y te da una visión un poco más, podríamos decir, profunda de la que pudieras encontrar en otros ámbitos, pues algo que la gente agradece, porque tanto, digamos, somos un escalón en en el proceso de la información, ¿no? Bueno, pues nosotros no somos periodistas ni pretendemos serlo, pero sí podemos crear información y dar opinión para periodistas, políticos. En definitiva, pensamos que somos un think tank, un creador de opinión, basados en el conocimiento del derecho, porque se hace por profesionales del derecho, y con un puntín más allá, que es con una vocación educadora, con una vocación política. No se trata de analizar la última reforma de la legítima balear y decir, el fin es estudiar sus elementos personales, reales y formales, sino explicar por qué no debería haberse hecho, por qué se debería haber de otra manera, y dar un criterio al ciudadano. Entonces, esta es la idea. ¿Por qué se lanzan a hacer esto? Porque ha explicado al principio que son un grupo de amigos, juristas, que deciden posicionarse. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué encuentran que es necesario? ¿Por qué es necesario que ustedes se posicionen a través de un medio, en este caso un blog, y llegar a la opinión pública? Además, es interesante lo de Hay Derecho. Ustedes han evolucionado ahora a una fundación, que luego hablaremos de ella, que lleva el nombre Hay Derecho, pero ustedes empiezan llamándose Hay Derecho entre interrogaciones. Hay Derecho, esa expresión que a veces decimos. ¿Por qué en ese momento y con ese planteamiento, con ese título precisamente? Pues la verdad es que es una buena pregunta, porque hay que preguntarse por qué. Y quizá también ha pasado tiempo, y ya no me acuerdo por qué exactamente, ¿no? Porque tú te das cuenta que haciendo este tipo de cosas tú evolucionas también como persona, de alguna manera. Escribes cosas, al escribir te obligas a profundizar en temas, oyes a otras personas, te vas formando un criterio. Yo creo, desde luego las personas que estábamos originalmente, compartíamos una sensación, que era, creo que lo puedo decir así, que lo que nosotros habíamos aprendido cuando teníamos 20 años y hacíamos la carrera, éramos todos, digamos, fruto un poco de la transición, por decir así. Yo tenía 18 años cuando se aprobó la Constitución y prácticamente pues toda la carrera la hice pues estudiando la nueva legislación, que fue un triunfo, ¿no? De alguna manera. En el año 2010, cuando surge el blog, recordemos que llevamos ya un par de años de crisis económica también, la sensación que yo creo que teníamos nosotros es que las cosas que nos habían enseñado cuando éramos jóvenes y que habíamos asimilado en la facultad, pues ya no regían de igual manera que nosotros pensábamos que habían funcionado y que pensábamos que tenían que funcionar y que tenían que seguir funcionando. Algo había pasado, algo había pasado, y esa idea con la que estábamos inquietos, yo creo que nosotros desde luego, pero que luego se ha demostrado que mucha más gente,
pues pensamos que es acertada. Había ciertas cosas, básicamente el Estado de Derecho, el funcionamiento de las instituciones, había experimentado un cierto retroceso que quizá fuera común en otros países también, quizás sea una crisis personal, quizás sea una crisis de la democracia representativa. Por supuesto, en todo hay factores muy complejos, pero nosotros pensábamos que en España había algunas razones específicas de ese cierto deterioro, que nosotros cifrábamos en que, o queremos pensar, que hay algo que está relacionado con el desarrollo de la democracia y las bases que tenía. Por ejemplo, pensamos que una buena parte de los problemas o las debilidades institucionales que tiene actualmente nuestro país se basa, entre otras cosas, en un deficiente funcionamiento del sistema de partidos. No es la única, por supuesto, en ciencias políticas todo es multicausal, pero creemos que una de las razones es esa. En el momento de hacer la transición, el miedo que había, que yo eso lo recuerdo, a volver a una situación parecida a la republicana y la guerra civil, que había estado basada también en unos partidos que con facilidad eran susceptibles de radicalizarse, se quiso establecer un sistema de partidos fuerte, con un poderoso control en la cúpula para evitar esas radicalizaciones que generaron esa situación social tan peligrosa. Y eso fue así, pero luego eso tuvo una mala consecuencia, yo creo, que es que efectivamente esos partidos se hicieron realmente con el poder, pero quizá invadieron otras instituciones a las que no deberían haber llegado. Han acaparado quizá una gran parte del espectro, no solamente político, sino social del país. De manera que hoy yo creo que no entendemos una acción ciudadana o de cualquier tipo si no es dentro de una adscripción política. ¿Ustedes lo ven así también? Sí. Realmente los partidos han acaparado todo hasta el punto de dejar a la sociedad civil, vamos a decir, en una tierra de nadie donde no sabemos cómo llevar adelante nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestras inquietudes. Yo creo que efectivamente los partidos han acaparado toda relevancia política, ¿no? Y han invadido no solamente todos los resortes del Estado, que esto es importante también, es decir, al final nuestro sistema se basa también en una división de poderes, no como un concepto abstracto, sino porque el que tiene el poder, si te descuidas, abusa, y si está dividido en varios poderes, uno de los cuales va controlando al otro, llegamos a un resultado mucho más equilibrado, ¿no? Si al final resulta que el gobierno reforma la ley para controlar el Consejo General del Poder Judicial y resulta que pues de una manera u otra puede, llamémosle, condicionar quiénes son los jueces que van a las más altas magistraturas, si también el Parlamento se convierte no en un lugar donde se va a deliberar, sino un lugar donde va a salir el jefe del grupo parlamentario, va a decir uno o dos, y todos los demás van a votar lo que diga él, porque eso se ha cocido en una cúpula del partido que determina lo que interesa y que ha formado a unos miembros, digamos, a unos parlamentarios que están elegidos también dentro de una lista cerrada por quienes hacen las listas, pues la idea fundamental del Parlamento, que es deliberar, ha sido también prostituida de alguna manera. Si además también se controla el Poder Judicial y el Ejecutivo es el mismo, y consecuentemente se llega también a todas las agencias que pudiera haber, que de alguna manera tengan que tener una labor controladora, porque se supone que todos, el Tribunal de Cuentas, todos los organismos que hay ahí, tienen una función. Si esa función al final es un mini parlamento en el que lo controlan dos personas, el sistema se deteriora y genera unos hábitos muy malos. Si además eso llega también a la sociedad y en definitiva los partidos controlan también todos los resortes del poder con subvenciones, con todo tipo de inmisiones, pues bueno, tenemos una sociedad dormida que no funciona, ¿no? Y desde luego, si algo representamos nosotros, es eso, es lo que queremos representar, es el ciudadano que quiere crear nuevas opiniones y que quiere decir esto no es así, ¿no? Esto no es así. Y vamos a luchar porque las cosas cambien, ¿no? Eso es importante porque normalmente los ciudadanos
a los que no nos gusta la situación que usted está describiendo, que parece que es una descripción muy acertada, nos preguntamos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, eso es cosa de los gobiernos, de los partidos, de los... pero yo ¿qué voy a hacer? Más que esperar a que lleguen las elecciones para meter mi voto en la urna y elegir a este o al otro. Y como ahora me cabreo con este, pues voy a elegir al otro. Y van a pasar 4 años en los que no voy a poder hacer nada hasta que no lleguen otras elecciones. Ustedes que han iniciado esta aventura hace ya unos cuantos años y que ya tienen experiencia como ciudadanos de haberse lanzado, como hemos dicho, iniciativas de opinión pública y publicada, lanzándola a la realidad social. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Hay respuesta? Porque lo peor de esto es que hagas cosas y no tengas respuesta, ni para bien ni para mal, ¿no? La indiferencia es lo peor. Supongo que han detectado bueno, el resultado de esta acción que ustedes emprendieron en 2010. ¿Cuál es el balance? Bueno, eso, la verdad es que es lo que hablábamos antes, que no sabemos muy bien por lo que hacen las cosas, ¿no? Nosotros sentíamos esta necesidad y lo hicimos sin pensar demasiado en los resultados. Crees que sientes la necesidad de hacerlo, ¿no? Te das cuenta con el tiempo de que es muy difícil cambiar las cosas y que hay que trabajar mucho para conseguirlas. Se suele decir, uno de los patronos, un economista, Jesús Fernández Villaverde, que aparte del patrono, cuando lo estuvimos cambiando de blog, por decirlo así, o de asociación a una fundación, que había que buscar dinero, que había que buscar gente, nos decía que había que tener 2 condiciones bien claras. Una, que se necesitaba dinero, y segundo, que en 10 años no esperes nada, ¿no? Quizá el español está poco acostumbrado a este tipo de planteamientos. Quizá porque hemos estado muchos años en una dictadura en la que estamos acostumbrados a que nos digan lo que hay que hacer y a esperar poco de tu responsabilidad, de tu actuación para cambiar las cosas. Por lo tanto, esperamos que alguien nos lo cambie siempre y no confiamos demasiado en nuestra capacidad de cambiar las cosas. Sí que tenemos una reacción a veces súbita, ¿no?, en la que nos vamos a manifestar muy radicalmente ante cierta injusticia, nos vamos a la Plaza Mayor o a la Puerta del Sol al 15M a decir unas cosas muy bonitas, pero luego no se persiste demasiado. Es verdad que no estamos acostumbrados todavía a que el cambio social no se produce con un enfado repentino, sino con un dar la lata continua durante muchísimos años, ¿no? Y no esperar un resultado a medio plazo. Dicho eso, hay una frase que a nosotros nos gusta mucho, que es del famoso político decimonónico Edmund Burke, que dice que lo peor es el que no hace nada porque solo puede hacer un poquito. Esa frase para nosotros ha sido una especie de lema y que se la decimos a todo el que se acerca a la fundación, porque hay mucha gente que dice, si es que no vale para nada. Si, ¿para qué voy a poner dinero para esto? ¿Para qué voy a hacer un seminario? ¿Para qué voy a escribir un artículo si no voy a cambiar nada? Bueno, como no cambias nada, es no haciendo nada. Y haciendo algo, a lo mejor cambia. Y si son mucha gente que está haciendo cosas, funciona. Dicho todo eso, y que nosotros hacemos muchas cosas pues por amor al arte, porque nos gusta el tema, porque creemos que es necesario, porque es nuestro deber, hemos de decir que hay cosas que funcionan. Y que lo hemos visto. Al final, nuestra idea, no somos políticos. Hay una cosa que me gusta también decir, que es que nosotros no estamos en la lucha política, estamos, por decirlo así, en la prepolítica, antes de la política. A mí me da igual qué partido se nos acerque para pedirnos consejo, hacer un informe, me da igual. Si siguen lo que decimos, me parece maravilloso. Es decir, nosotros estamos en la creación de ideas generales que nos parecen adecuadas para la sociedad y recalcar ciertas cuestiones que nos parecen esenciales. Me está diciendo que hay partidos políticos que se acercan a ustedes para pedirles opinión. Claro, sí. Sí, se hacen comparecencias en el Congreso, nuestra secretaria general, Elisa de la Noed, pues allí pues les llama ciudadanos, hay una cierta comunidad autónoma que rige el PP que quiere que le hagamos un estudio sobre transparencia, pues se lo hacemos. El Partido Socialista también nos ha pedido participar en cierto proyecto que tiene sobre pequeñas palancas para cambiar la sociedad.
También Podemos ha venido, hemos solicitado pues algún representante que venga a algunos seminarios para que se exprese su opinión. Es decir, nosotros estamos en ideas más generales, no en políticas concretas, sin perjuicio que en el blog pueda salir uno y dar una... Bueno, es libre, cada uno puede decir lo que quiera. Nuestro leitmotiv es esa idea de que la democracia no basta con votar solamente. Hay otras cuestiones que están al lado, como por ejemplo el Estado de Derecho. Desde nuestro punto de vista no hay democracia si no hay Estado de Derecho. Es obvio que puede haber votación, pero si luego el poderoso hace lo que quiere y se salta todas las leyes, eso no es una democracia, eso es otra cosa, ¿no? Y tenemos ejemplos en muchos países en los cuales teóricamente se vota, pero eso no es una democracia, no hace falta citarlos porque están en la mente de todos. Es decir, la diferencia entre un país desarrollado es aquel en que sus instituciones funcionan, en la que hay división de poderes, en que el poderoso y el que no es poderoso está regido por la norma, ¿eh? Nos hemos vuelto con el tiempo un poco institucionalistas. El institucionalismo es una forma de ver la realidad económica, política, social, que cree que para que los países se desarrollen y triunfen y mejoren y progresen, es necesario que sus instituciones funcionen adecuadamente, que sean inclusivas, que permitan la innovación, que permitan el cambio, la renovación. Y para eso tienen que estar estructuradas de una determinada manera, en la que haya una transparencia, en que haya una rendición de cuentas, en la que haya un control. Eso nos parece fundamental. Y desde nuestro punto de vista, tal y como hemos expresado anteriormente, se ha producido un cierto deterioro en España, que es que tampoco hace falta ser muy listo. Se ve en el periódico que están todo el rato hablando de corrupción, te están todo hablando de conflictos de intereses, de falta de transparencia, y eso en parte pues se debe a ese defecto de las instituciones. Aquí hay un debate también muy bonito, yo creo, que es el debate entre la virtud y las instituciones. Los antiguos pensadores griegos basaban todo en la virtud, ¿no? Que lo importante era que el ciudadano fuera un ciudadano honesto, que cumpliera con sus responsabilidades, mientras que a partir de la escolástica se empieza a pensar más en la idea de las instituciones y sobre todo a partir de Kant, esa idea de que lo que importa es que funcionen las instituciones, aunque sea un corrupto el individuo, es un poco la que triunfa. En mi opinión no es ni una ni otra, yo creo que las dos cosas son necesarias unas instituciones que nos controlen y al mismo tiempo unas personas virtuosas y honradas que tengan de por sí, que salga de sí, cumplir, hacer el bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Supongo que el estado de las autonomías, que multiplica las instituciones, las administraciones, pues no contribuye demasiado a clarificar las cosas, a lo mejor lo complica todavía más, ¿no? Y a lo mejor los ciudadanos tenemos esa sensación de impotencia porque vemos que la administración o el conjunto de instituciones, no digamos ya de leyes y de normativas, es tan enorme que nos abruma y que vemos la imposibilidad de abarcar, no digo ya todo, una mínima parte. Ha sido alguno de nuestros temas preferidos, ¿no? El ordenamiento obeso, ¿no? ¿Obeso? Sí, esto lo hemos tratado muchas veces y precisamente porque somos juristas tenemos un poco de debilidad en este tema, ¿no? Desde luego yo, como notario que soy, lo vives en tus propias carnes y además como notario que ha estado en diversas comunidades autónomas, pues que tienes que enfrentarte a muchísimas leyes y además a muchísimas leyes en cada región, en cada comunidad autónoma, ¿no? De eso tenemos una teoría también, ¿no? Es que en un país con unas instituciones relativamente débiles, el político confunde hacer política con hacer leyes. Es decir, muchas veces el político considera que poniendo en el BOE una determinada regulación ya tiene una medalla que colgarse. Mira, está aquí lo que he hecho. Eso no es hacer política. Hacer política es otra cosa. Y no es hacer leyes tampoco, porque las leyes no consisten simplemente en sacar una cosa en el BOE. Las leyes se han hecho muy mal en España porque no se hacen análisis previos de las necesidades y no se establecen controles posteriores del funcionamiento de las leyes. Al fin y al cabo,
Una ley es como cualquier otro producto, es un medio que usamos para de alguna manera modificar la conducta social. Lo primero que hay que saber es cómo quieres modificar esa conducta social y, en segundo lugar, tienes que ver si esa norma produce realmente el efecto pretendido. En España se han hecho leyes muy mal, ¿no? Por falta también de esas debidas instituciones, de esa deliberación de la que hablaba anteriormente, de esos controles que tenía que haber, y se hacen demasiadas leyes porque el político considera que haciéndolo ya ha cumplido con su trabajo, ¿no? Que en realidad no debería ser así y al contrario, más bien que hacer leyes deberían quitarse leyes muy probablemente. Si a eso le unes la existencia de 17 fuentes productivas de la ley, pues la cosa se complica, porque además el incentivo es seguir haciendo leyes, ¿no? Y además hacer leyes que se distingan de la general, porque de esa manera tú también realzas tu propio poder regional, por decirlo así. En uno de los artículos de post que hicimos que hice yo mismo en el blog, hablaba de la discriminación legislativa. Bueno, hay un tema muy civilista, muy propio nuestro, que es que en derecho común las legítimas no se tocan, cuando en otras comunidades autónomas se tocan constantemente. ¿Y por qué se tocan en un sitio y en otro sitio no se toca? Pues probablemente se tocan en las comunidades autónomas porque es el político de turno le permite distinguirse de la generalidad, mientras que en el Código Civil no se tocan porque eso no vende, ¿no? Entonces, se generan con esto unos incentivos muy negativos, ¿no? Que al final redundan en una complicación extraordinaria del ordenamiento jurídico. Y hay que decir que en otros países eso ya está contemplado. Ya hay una doctrina que se llama la Better Regulation, que establece cómo deben hacer, qué precauciones hay que tomar para hacer las leyes. Incluso en Estados Unidos hay un órgano que se llama el OIRA, que está precisamente diseñado para examinar si es la conveniencia de las leyes, ¿no? Hasta qué punto esa ley es necesaria, encaja bien en el ordenamiento y sirve para algo. En cuanto al segundo tema, que sería el de las comunidades autónomas, pues bueno, yo creo que sobre todo en los últimos tiempos se ha hecho evidente, ¿no?, que el diseño constitucional de la distribución de poder territorial en España, concretamente el título 8º de la Constitución, pues tiene algunas graves deficiencias, que ya se sabía que las tenían cuando se hizo la Constitución, pero con el tiempo se ha observado que han generado incentivos negativos. Uno de ellos es esto que digo, pero otros es que la indefinición del reparto de competencias entre comunidades autónomas y Estado central ha generado un incentivo de alguna manera negociar con ellas, ¿no? Y un sistema electoral que ha permitido quizá una sobrerepresentación de partidos regionales o nacionalistas ha producido también que haya un cierto cambalache para mantener el poder central. Estos incentivos han sido negativos y, bueno, quizá también la crisis catalana de los últimos tiempos no deja de tener también una relación con estos incentivos indebidos, creo yo. Esto es una paranoia, ¿eh? Tremenda. Qué lío. Sí, Ahora sí. Entiendo eso del imperio de la ley, ¿eh? El imperio, cada vez más grande, por la cantidad de leyes que se nos siguen el imperio en el sentido negativo, claro. No, claro, el imperio como la gran cosa, ¿no? El gran tumulto legislativo que tenemos encima. Sí, hay expresiones que constantemente se repiten, como la del imperio de la ley o el Estado de Derecho. Y ustedes dicen, hay una crisis del Estado de Derecho, por eso están planteando estas cosas. Bueno, estamos hablando de ciudadanos que de pronto se lanzan a hacer iniciativas que encima les dan resultado. Es decir, ustedes, a nivel de, si esto lo trasladamos a la empresa, diríamos que ustedes han creado una empresa que al final les ha dado incentivos, les ha dado resultados, no económicos, pero bueno, a nivel de empresa serían económicos. ¿Qué podemos hacer? Le preguntaba al principio y vuelvo ahora. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos normales y corrientes que vemos la situación que no nos gusta y tomando ese ejemplo de ustedes, que puede ser una referencia, que se han lanzado a hacer algo que al final les ha dado un resultado, aunque sea a largo plazo? El problema es que siempre lo queremos todo inmediato. ¿Qué podemos hacer? Ese ciudadano que dice, ¿yo qué puedo hacer? Como le decía antes, esperar a votar nada más. Bueno,
Retomando una pregunta que me había hecho al principio que no he contestado, nuestro blog y fundación inicialmente se llamaba Hay Derecho en interrogantes. Cuando nos convertimos en fundación decidimos cambiarlo y llamarlo Hay Derecho sin interrogaciones, lo cual ya de por sí es un cambio significativo, porque es cierto que éramos muy críticos y seguimos siendo muy críticos, pero también lo es que somos optimistas. Es decir, nosotros hemos salido, nos hemos movilizado y hay mucha gente que se está movilizando. A mí lo que me gustaría en nuestro campo pues es que la gente perciba nuestro mensaje. Yo reconozco que el mensaje, eso lo he dicho en algunas otras presentaciones y en algunos sitios, que claro, yo entiendo que como mensaje atractivo es mucho más atractivo salvar a las ballenas varadas, irse a defender, yo qué sé, pues el mosquito no sé cuántos, que es, la ballena es una cosa muy gorda, muy visible, que además tiene vida, y defender el Estado de Derecho pues parece que es una cosa de unos despistados científicos alemanes que están en sus escuelas haciendo unos dogmas, creando unos dogmas muy fríos y que no tienen nada que ver con nosotros, y sin embargo tienen que ver con la vida de cada uno. Si usted quiere que su hijo, cuando hace unas oposiciones a funcionario y lo hace bien, quiere que gane esa plaza y no la gane el amigo del catedrático que está haciendo, usted quiere el Estado de Derecho. Si usted va a ser juzgado y quiere que lo sea justamente y no quiere que por ser amigo del juez una persona quede libre y usted no quede libre, pues usted lo que está defendiendo es el Estado de Derecho. Si usted no quiere que haya un capitalismo clientelar porque no quiere que se adjudiquen las concesiones de no sé qué, en la que es usted un experto, al amigo del director de turno, usted lo que está defendiendo es el Estado de Derecho. Es verdad que es un término un poco abstracto que no se entiende, pero llámelo como quiera. Lo que estamos defendiendo es el imperio de la ley, aquí en el buen sentido. Que la ley que hemos aprobado todos en un parlamento sirva como regla que deban aplicarse los poderosos, el Estado y los no poderosos, todo el mundo por igual, un principio de igualdad. Entonces, a mí me gustaría que la gente se ilusionara con esta idea que me parece clave en un mundo en el que estamos ahora de populismos, un mundo en que la tendencia es tomarse la justicia por su mano, un mundo en que la tendencia es prescindir de las instituciones, un mundo en el que parece que lo que importa es la opinión publicada y no lo que se ha pensado y lo que se ha discutido. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, luchar por eso en nuestra fundación o en 40.000 más que hay. Hacer valer eso en nuestras posibilidades, redes sociales, en blogs como el suyo, claro, en todas las posibilidades que nos ofrece hoy las nuevas tecnologías, que son muchas también. Las nuevas tecnologías, o participando, o sencillamente una cosa, informándose, informándose. Que ya es bastante. Que ya es bastante, y que nosotros básicamente hemos tirado por esa vía, o dar información cierta y no politizada sobre asuntos que ocurren, o sea, hacer un ciudadano crítico, aunque solamente sea eso, enterarse de lo que realmente está pasando, leer los periódicos, no leer única y exclusivamente lo que confirma nuestros sesgos, no leer solo lo que lee el periódico que supuestamente confirma o dice lo que nuestro partido, nuestra principal o preferencia ideológica sostiene. Pues eso es lo que yo creo que hay que hacer, escuchar a todos. Y ya solamente con eso votaremos de otra manera que si no lo hiciéramos. Que si votamos al partido de siempre, porque a ver qué va a pasar. Informémonos, eso primero. Y en segundo lugar, hombre, si ya podemos hacer algo más, si ya podemos participar en alguna asociación, fundación, pues vamos a cambiar el país, que es de lo que se trata, ¿no? Yo animo a la gente a que se sume a nuestra fundación o a cualquier otra. Ya digo, yo digo siempre que el regeneracionismo, por llamarlo así, es altruista. Nosotros participamos con otras fundaciones, hacemos actos conjuntos, porque en el fondo todo el mundo queremos lo mismo. Y me da igual juntarme con otros, es más, somos más fuertes, no hay demasiadas envidias en eso. Bueno, a lo mejor las hay, no sé, pero por lo menos nosotros creemos que la unión hace la fuerza.